que tuvo la agrupación IDEA en manos de algunos compañeros y algunas compañeras, y también agradecer la presencia de las profesoras de Ciencia de la Educación, quienes van a brindar esta charla, que sabemos que quienes somos estudiantes avanzados, la dificultad que significa transitar de la secundaria a la universidad, con toda la complejidad que tiene, y sabemos que en un contexto actual en el que la presencia o la cercanía con el docente o con los docentes no se puede dar, estas charlas son las que van a brindar una serie de herramientas que van a ser muy, muy importantes para lo que es nuestro cursado y para lo que es el primer paso en la vida universitaria. Entonces, quiero agradecer nuevamente a las profesoras y también a todo el espacio de ideas, del cual soy parte, por estar pensando en estas prácticas, en estas charlas, que van a permitir constantemente ir generando una excelencia académica, que es lo que buscamos como estudiantes lograr. Así que espero que la puedan aprovechar y que luego la puedan compartir con sus compañeros y sus compañeras para que le llegue cada vez a más estudiantes. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Mariana Recabarren, soy estudiante de quinto año de la carrera de Trabajo Social y también alumna guía de la carrera. Estamos muy contentos de poder estar acá con ustedes hoy, con los compañeros que estamos de este lado de la cámara, pero también aquellos que hoy no están en la cámara, pero han podido trabajar un montón y ponerle muchas pilas a esta actividad. Esperamos que les guste, les agradezco por estar del otro lado. A los que son estudiantes de la Universidad Nacional de San Juan, y también estamos al tanto que hay de algunas otras universidades, no solamente de acá de San Juan, así que estamos muy contentos por eso también. Sin más introducción, le damos la bienvenida entonces a las profes Rocío y Paula. Buenas tardes a todos, todas y todes. Mi nombre es Ale. Como ya expresaron mis compañeros y compañeras, damos inicio a esta charla virtual sobre técnicas de estudio y aprendizaje. Nos acompañan las profes Rocío Bonomo García y Ana Paula Solera. Pueden hacer comentarios o preguntas en los comentarios del vivo. Acuérdense de utilizar el hashtag Ideas en Casa. También no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Instagram, ideas.faxo, Twitter, ideas.unsj y YouTube, ideas.unsj, aparte de nuestra página de Facebook donde están viendo el video. Sin mucha más introducción, le doy la palabra a la profe Rocío. Acuérdense de activar los micrófonos. Buenas tardes, ¿ahora se escucha? Buenas tardes para todas, todos y todes. En primer lugar, es un placer para nosotros estar acompañando a Espacios de Ideas en esta charla virtual. En este caso, es un placer participar en esta actividad, ya que consideramos que es importante y atiende las necesidades reales que tienen los estudiantes de la Universidad Nacional de San Juan, así que sumarnos nos alegra el corazón. Esta charla la venimos pensando hace muchos meses ya. Habíamos conseguido un lugar físico con ya una fecha determinada, pero debido a esta situación mundial que estamos atravesando, nos toca encontrarnos en este formato. A pesar de esto, creemos que esta pandemia ha llegado a decirnos lo importante que es conquistar otros espacios de acción, como en este caso es el de la virtualidad, así que no podíamos dejar pasar esta charla, queríamos realizarla de la manera en la que se pueda. Nos anticipamos y pedimos disculpas en caso de que pueda haber algún error de conexión o demás. Sepan que está trabajada con muchísimo amor y voluntad de parte de las profes y de los compañeros de ideas, así que muchas gracias por eso. Como cientistas de la educación, defendemos la educación pública y laica y gratuita, y por sobre todo creemos en la democratización de los saberes. Por eso no podíamos dejar pasar esta oportunidad y decidimos realizar esta
esta charla, que esperamos sea de su agrado, que esperamos les sirva y que la puedan implementar en el resto de su carrera universitaria. Queremos saludar también a muchas personas que nos están viendo que no forman parte de la Universidad Nacional de San Juan, pero que sabemos que hay institutos de formación docente, tanto de la provincia de San Juan como de la provincia de Neuquén, que nos están mirando, y también hemos recibido comentarios de gente de México y Colombia, de otras universidades que nos están mirando. Gente de La Plata, a todos ellos, muchas gracias por estar presentes. Ahora les cedo la palabra a mi compañera. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Paula y un poco continuando lo que hablaba Rocío, esta charla está más pensada para acompañarlos, ¿sí? Durante esta trayectoria y durante este tiempo de pandemia y de estar todos en casas, encerrados, y este tema de ser estudiante, ¿sí? Dentro de esta cuarentena o de este confinamiento de estar encerrados en casa. Es por eso que nosotras hemos pensado diferentes estrategias, diferentes técnicas y métodos de estudios que a ustedes les pueden llegar a servir, ¿sí? Para poder aplicarlos. Pero también que no se entere o que no tiene nada de esto que ver de que esta charla va a ser una mera aplicación de técnicas de estudio, sino más bien de democratizar todo lo que nosotras sabemos, de lo que hemos aprendido para hacérselos llegar a ustedes y también un poco ayudarlos en esta situación. Bien, hemos esquematizado esta charla a través de 3 ejes. Uno de ellos es la lectura, el segundo eje es la escritura y esta relación que existe entre lectura y escritura académica, y el último eje es el de las técnicas de estudio. Pero creemos y consideramos importante que antes de abordar estos 3 ejes, comentarles que es un paso fundamental que ustedes puedan crear un hábito de estudio, ¿sí? Es muy difícil lograr un aprendizaje sin un trabajo previo. Entonces, para lograr este aprendizaje tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos, ¿sí? Poner parte de nuestra voluntad. Si bien muchos piensan que tal vez estando en casa tenemos más tiempo para estudiar, estar en casa no significa solo estar estudiando. Hay otras actividades que nosotros realizamos y que ustedes como estudiantes realizan, ¿sí? Tanto los que trabajan de forma virtual, los que tienen que hacer es en su casa, o que simplemente se dedican a estudiar, pero bueno, tienen muchas materias y están cursando muchas materias. Entonces, lo que les proponemos es que ustedes puedan organizar su estudio, generar un hábito de estudio, y los invitamos a crear una rutina, ¿sí? A generar un calendario semanal, que después se pueda convertir en un calendario mensual, en el que ustedes coloquen las actividades que deben realizar, que no solo sean académicas, sino que también hayan actividades recreativas, porque no podemos estar 24/7 metidos en el estudio, también necesitamos tiempo de descanso. Así que antes de comenzar, teníamos ganas de comentarles esto para que ustedes puedan asimilar estos ejes que hemos pensado para ustedes. Vamos a darle comienzo al primer eje. Este eje es el que hemos denominado el de lectura, ¿sí? Ya va a aparecer en la pantalla las distintas diapositivas que hemos elaborado para ustedes. La lectura es un proceso complejo, es un proceso cognitivo complejo, y es un proceso además de construcción de sentidos, ¿sí? Nosotros cada vez que leemos estamos construyendo un sentido de esta lectura que hacemos. En este proceso interactúan un lector que está cargado de significaciones personales, ¿sí? Y que además de esas significaciones tiene muchos conocimientos que son previos a esta lectura, y además tiene un propósito, ¿sí? Nosotros estamos leyendo algo porque tenemos un propósito para realizar. Y además de esto, se interactúa con un texto, que este texto tiene ciertas características, es decir, podemos hablar de un libro, podemos hablar de un cuento, podemos hablar de poesía, ¿sí? Hay textos que tienen sus características particulares y también sus contextos determinados, ¿sí? La lectura, como todo proceso, consta de 3 partes, ¿sí? O de 3 momentos. El primero es el momento de la prelectura. Este es muy importante, ¿sí? Es el momento en el que ustedes como lectores, y cualquier persona que lea, se prepara para leer y lo hace, pensando en un objetivo, ¿sí? Porque estoy leyendo lo que leo. Me acerco a este texto, lo observo, veo sus elementos, ¿sí? Me apoyo en los paratextos, es decir, en el título, los subtítulos, miro el índice, ojeo, busco el nombre del autor, ¿sí? Todos estos procesos que nosotros hacemos antes de leer.
contar las páginas también, porque no, es válido. Todos estos elementos paratextuales nos dan a nosotros una noción de cómo empezar a darle sentido, ¿sí? a la lectura. Luego tenemos el segundo momento, que es el momento de la lectura propiamente dicha, que es acá donde ustedes como lectores ponen a prueba todas sus anticipaciones que hicieron antes de realizar la lectura, ¿sí? Y acá pueden ratificar o no sus hipótesis. Por ejemplo, viendo el título, viendo los subtítulos, nosotros podemos arrojar ideas y decir, bueno, este texto se puede tratar sobre la sociología o el nacimiento de la sociología, por ejemplo, y después cuando empezamos a leerlos decimos, sí, tuve razón en lo que pensé o no, era otra cosa, ¿sí? Y además es en este momento en el que el lector emplea las técnicas de estudio, que son las que vamos a abordar nosotros más adelante. El tercer momento, y no por tercero y al último menos importante, es el de la postlectura. En esta etapa el lector, después de haber confirmado todas sus hipótesis y de haber hecho una lectura profunda, ¿sí? Y de haber construido este sentido o significado del texto, vuelve a este texto para poder relacionarlo con otros autores, para poder revisar si le queda algún concepto o alguna idea suelta, o bien para estudiar este texto. Bien, teniendo en cuenta estos tres pasos de la lectura, es importante que ustedes sepan también que al momento de realizar una lectura y al momento de entender un texto, es importante realizar más de 2 veces una lectura, ¿sí? Una lectura en profundidad, si hace la primera vez, luego podemos hacer una lectura más, digamos, exploratoria en decir, bueno, en mi primer lectura profunda ya visualicé o marqué distintos contextos, contenidos que me sirven, sí, pero siempre es importante realizar una primera lectura, porque ¿cuántas veces nos ha pasado empezar a leer un documento e ir leyendo y marcando? Y cuando lo terminamos, nos damos cuenta de que lo que hemos marcado ya no es tan importante al momento de finalizar la lectura. Es por eso que consideramos importante esto de primero hacer una lectura más profunda y luego empezar con notas al márgenes y las distintas técnicas de estudio que les vamos a ir comentando a lo largo de la charla. También, como lo comentaba Rocío, la importancia de generar un hábito. Si bien hablábamos del hábito de estudio, en este momento vamos a hablar de un hábito, pero de la lectura, ¿bien? Tratar de leer otros documentos, otros libros que no sean de la facultad, que no sean de la carrera o del tema que yo estoy estudiando, ¿sí? Tratar de acostumbrarme a leer, a cómo yo entiendo e interpreto al autor, ¿sí? Entonces, es importante darnos un momento y decir, bueno, voy a descansar de la lectura de la facultad y voy a leer otro libro, ¿sí? Para también que me ayude a conocer otras formas de escritura, otras formas de lectura y de comprender, ¿sí? Otros contenidos y otros escritos. Es por eso que nosotros en la diapositiva que ustedes están viendo ahora, habíamos buscado distintos programas o distintas aplicaciones porque sabemos en realidad que en estos momentos en que no podemos ir a la facultad ni tampoco tenemos el material en papel, lo más corriente es la lectura en PDF, en los documentos, ya sea o en la computadora o en el celular. Es por eso que nosotras hemos buscado diferentes aplicaciones que les pueden ser útil para la lectura. En el celular tenemos tanto el lector del celular, ¿sí? Como otros que podemos descargar de manera gratuita, ya sea el Adobe o el lector, ¿sí? Hay algunos documentos y hay algunos programas que les van a permitir subrayar o marcar o hacer comentarios. Y otros, bueno, son más complicados o son pagos y no nos lo permiten. En cambio, en la computadora sí tenemos bien los mismos que el celular y también tenemos otros que yo he marcado ahí como el Foxit o el lector también que está disponible en Windows 8 y en Windows 10 o el lector que nos proporciona la computadora. Una herramienta nueva que está en internet es iLovePDF. Esta página nos va a permitir convertir, ¿sí? Nuestro PDF en distintas o en estas extensiones, ya sea un Word, PowerPoint o Excel, que también quizás nos faciliten un poco la lectura y esto de ir marcando, subrayando. Siempre y cuando obviamente tengamos un tiempo, porque obviamente es mucho más difícil leer enfrente de una pantalla que leer en papel. Entonces, darnos tiempo, ponernos otra vez un calendario de lectura, como lo explicaba mi compañera más temprano, en vez de estudio, bueno, un calendario de lectura, hoy leo hasta tal página, descansar la vista, ¿por qué no?
para después poder afrontar todas estas técnicas. Bien, ya abordada la concepción de lectura, pasamos a nuestro segundo eje, que es el eje de la escritura. La escritura, como les va a figurar a ustedes en la diapositiva, es un proceso de generación de conocimiento que nos exige a los escritores una serie de acciones que tenemos que llevar a cabo, elecciones que tenemos que tomar y decisiones, ¿sí? Y este proceso también tiene 3 etapas. La primera etapa es la de la planificación. Es muy importante esta etapa porque es el momento en el que nosotros nos preparamos para producir nuestra escritura, nuestro texto. Y ahí empezamos a elegir los objetivos. Primero, ¿a quién va a ir dirigida esta lectura? ¿Sí? ¿Sobre qué tema va a tratar esta lectura? ¿Cómo voy a presentar este tema? ¿Qué herramientas voy a utilizar para acompañar mi lectura? ¿Qué intención tengo yo realizando esta escritura? ¿Sí? En esta etapa, lo más recomendable es elaborar un borrador que contenga ideas, ¿sí? Ideas que yo tengo sobre la escritura. Por ejemplo, le solicitan que hagan una monografía, vamos a ejemplificarlo así, una monografía para una de sus materias en la universidad. Entonces, ustedes les dan una temática libre. Primero deben decidir qué temática van a utilizar, a emplear estos pasos que venía comentando y decir, bueno, qué cosas quiero hablar y ir anotando estas ideas en borrador, ¿sí? Que algunas las podemos rescatar, a otras las podemos usar todas o simplemente podemos cambiar esa idea. Al ser borrador vamos a ir modificándola. Luego viene la parte más importante, que es la de comenzar la búsqueda de información, ¿sí? Hay que buscar información. Hoy, como estamos trabajando a través de educación a distancia o contextos virtuales, o entornos virtuales de aprendizaje, tenemos al alcance de nuestra mano herramientas para buscar en distintos buscadores y libros que pueden aparecer. Recuerden que los compañeros y las compañeras de ideas tienen una biblioteca virtual en la que pueden encontrar libros que son y van a formar parte de todos los años y de todas las carreras de la universidad, así que pueden acceder ahí también y es una fuente confiable. Hay que hacerlo a través de buscadores confiables, ¿sí? En el caso universitario es muy recomendable que empiecen a emplear el uso del Google académico. Ahí vamos a encontrar diferentes producciones que sabemos que están certificadas y que son confiables. Otra parte, y la última de esta planificación, es la de seleccionar, jerarquizar y organizar tanto las ideas que teníamos en el borrador como las fuentes bibliográficas que pretendemos usar. Pasamos a la segunda etapa, que es la etapa de la textualización o de la puesta en el texto, es decir, sentarnos a escribir este texto, que acá las oportunidades son muchas. Yo lo puedo hacer desde la computadora o tal vez puedo hacerlo a puño y letra y luego pasarlo a la computadora. Eso cada uno lo decide cómo se sienta más cómodo escribiendo o manifestando sus ideas, ¿sí? Acá ustedes van a poner en palabras, van a poner en acción todas estas ideas que tenían pensadas en la planificación y estas se van a convertir en oraciones que van a estar ordenadas en párrafos, ordenadas en subtítulos, ¿sí? Claramente estas ideas tienen que ser legibles, tienen que estar contextualizadas, citadas, que mi compañera va a avanzar sobre esa temática, y además tienen que tener mucho cuidado en la revisión ortográfica, ¿sí? Estas son cuestiones que son muy, muy específicas de la universidad. Nuestras lecturas tienen que modificarse porque a medida que ustedes van adquiriendo nuevos conocimientos, su lectura y su escritura, estos procesos se van a complementar y van a ir creciendo. Entonces, hay que mejorar todos estos procesos. ¿Cómo los vamos a hacer? Escribiendo. A escribir se aprende escribiendo, a leer se aprende leyendo. Y por último, tenemos la tercera etapa, que es la de la revisión y la reescritura. Esta es sumamente importante porque nosotros tenemos que, en esta etapa, luego de que tenemos producido nuestro texto, releerlo para ver si tiene coherencia, si tiene cohesión, ¿sí? Si se responde a las ideas que yo me había planteado en la primera etapa de planificación o no, si tengo que modificar, sustituir o mejorar algunas cosas. Así que estas 3 partes son muy importantes. Usualmente, las producciones textuales más solicitadas en el ámbito universitario son las monografías, los informes y los ensayos. ¿Sí? Ustedes ya se van a ir encontrando con profesores que van a empezar a usar este léxico y que ustedes tienen que apropiar. Por eso hemos decidido
comentarles brevemente qué es cada una de estas, cuáles son sus características, para que ustedes puedan tenerlo ahí a mano en el caso de que pronto les pidan alguna de estas producciones y que las vayan modificando y produciendo en el tiempo. Una monografía es un escrito sobre un tema único, ¿sí? Por ejemplo, un docente les puede decir, elija un tema y es sobre ese tema de lo que vamos a hablar, no lo vamos a relacionar con otro, solamente nos vamos a limitar a ese tema. Es un texto informativo, es un texto crítico, ¿sí? Donde yo voy a organizar datos sobre este tema y los voy a ubicar en una introducción, en un desarrollo y en una conclusión. En la introducción, brevemente voy a contar qué es lo que quiero hacer, cuál es mi objetivo de escritura y a qué afirmaciones voy a llegar al final. En el desarrollo voy a utilizar y me voy a basar en fuentes bibliográficas y en la conclusión voy a poner la parte subjetiva, digamos, la concepción propia que yo tengo sobre esta temática que investigué. Luego tenemos el ensayo, que más o menos tiene la misma lógica de introducción, desarrollo y cierre-conclusión, pero este ensayo es un texto más de tipo argumentativo, ¿sí? Yo voy a argumentarme, voy a repensar, voy a proponer ideas, voy a hacer preguntas retóricas, ¿sí? Y voy a poner en juego mi subjetividad, ¿sí? Voy a poner todo en juego de la subjetividad, es decir, lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo siento, ¿sí? Voy a tratar de sostener esta idea subjetiva a lo largo del desarrollo y al final la voy a refutar. Y luego tenemos el informe, que este es un texto que tiene fines científicos, técnicos, comerciales, lo podemos aplicar en varios campos. Tiene como objetivo informar acciones, interacciones, presentar resultados, analizar resultados, verificar resultados. Así es que nos parecía importante hacer mención a estos tres, ya que son los más usados en el ámbito universitario. Bien, para presentar estos documentos, yo ahora, como verán ustedes en la imagen, tenemos escrito que son las normas APA. Bien, las normas APA, bien, nos van a proporcionar una estandarización, ¿sí?, de la comunicación. Nos van a ayudar a citar correctamente, ¿sí?, todos estos trabajos que mi compañera mencionó anteriormente, ¿sí?, estos trabajos de informe, monografía o ensayo. Esto nos va a ayudar a citar el autor que utilicemos. Bien, pueden ser trabajos, libros, revistas, etc. La imagen que tienen insertada ahora, ¿sí?, es una imagen de cómo citar desde Microsoft Word 2016, ¿sí? Básicamente ahí tienen un poco el recorte de la imagen, ¿sí? Nos vamos a ir a referencias. Siempre tenemos que tener en cuenta de que esté marcado el estilo APA sexta edición, ¿sí? Lo debemos de marcar. Y luego tenemos que ir allá abajo donde dice insertar cita. Ya ahora les voy a poner un video donde lo vamos a ir pausando más tranquilamente y lo vamos a poder ir viendo mejor, ¿sí? Podemos citar ya sea libros, ya sea revistas, todo lo que nosotros, o todo el material que nosotros tengamos, ¿sí?, para trabajar. Ahora yo voy a insertar un video, ¿sí?, de cómo citar las normas, ¿sí?, pero más didáctico y mejor con este video que les voy a presentar ahora, ¿sí? Vamos, le voy a dar play, ¿sí? Y ahora va a comenzar a reproducirse. Primero siempre tienen que, una vez que terminan su cita, al final de la cita, ¿sí?, deben ir a referencias, como dice allá arriba, ¿sí? Vamos a ir a insert a estilo APA, ¿sí?, es decir, siempre estilo APA sexta edición marcado, y vamos a agregar nueva fuente. Esta fuente tiene que ver con qué es lo que vamos a citar. Si vamos a citar un libro, si vamos a citar un artículo de una revista, un informe, ¿sí?, una película, una página web. Lo que ustedes deseen lo van a marcar allí. Luego de que seleccionamos, ¿sí?, lo que decimos citar, en este caso yo voy a citar un libro, empezamos a escribir el nombre del autor, ¿sí? En este caso yo cité un libro de Paulo Freire. Continuamos con el título, ¿sí?, el nombre del libro, ¿sí?, que es
la educación como práctica de la libertad, el libro que yo cité en este momento. Luego, es importante tener el año en el que se editó ese libro, en este caso el año es el 2011, la ciudad, ¿sí?, Buenos Aires, y la editorial, que es la editorial en este caso de este libro, siglo XXI, obviamente. Ustedes cuando citen, lo importante sería que tengan todos esos datos. Una vez que hagamos la cita, le damos a aceptar y ahí nos inserta la cita. Como ven, Freire 2011 es como debería de quedar después de citar o de finalizar esta cita. Bien, es bastante sencillo, sí, son pasos que tenemos que seguir, pero nos quedaría ya estos trabajos que mi compañera mencionaba anteriormente. Entonces, con esto hemos finalizado, ¿sí?, el primer bloque, ¿sí?, que es el bloque de lectura y escritura, ¿sí? Ahí nuestra compañera Ale ha estado recibiendo preguntas, no sé si... Sí, ha habido una sola pregunta, la cual dice, ¿pueden comentar la diferencia entre monografía, informe y otros estilos de trabajos académicos? Esta pregunta fue realizada antes de que lo explicaran, por lo tanto, no sé si hay alguna particularidad más que quieran dar o si quieren volver a repetirlo. Me parece que quedó un poco respondida, pero sí podemos hacer referencias un poquito. Hay que tener en cuenta la finalidad que va a tener la escritura. Si yo quiero hacer una monografía, en la monografía voy a comunicar o puedo llegar a criticar, ¿sí?, alguna temática. En cambio, en el informe yo voy a argumentar, ¿sí?, tengo la posibilidad de argumentar, de tomar ideas con el autor, de estar a favor o estar en contra del autor. Creo que va más por ahí. Y en el informe ya me dedico más a comunicar. Sí, en un informe comunico ciertos resultados que ya se realizaron. Eso sería como lo que las diferencia. No sé si está respondida la pregunta. No han habido más preguntas, así que se puede continuar ya con el siguiente bloque. Bien, vamos a continuar con este siguiente bloque que quizás es un poco el más interesante para algunos, que es, lo hemos denominado técnicas de estudio. Pero antes de continuar, me parece importante que tengamos en cuenta esto de que hablábamos recién, la lectura y la escritura. Si no tenemos un buen hábito de lectura y si no cultivamos la escritura, va a ser muy difícil, ¿sí?, poder estudiar a través de técnicas de estudio, ¿sí?, porque nosotros podemos tener esquemas excelentes, resúmenes impresionantes, pero si nosotros no cultivamos esto de la lectura y la escritura, se nos va a hacer mucho más complicado lograr aplicar todas estas técnicas de estudio que son tan llamativas y que son tan necesarias en este momento. Ahora, sí, vamos a empezar a explicar un poco qué son estas técnicas de estudio, ¿sí? Las técnicas de estudio, ahí se pasó la otra diapositiva. Las técnicas de estudio son herramientas, son estrategias que nos van a servir, ¿sí?, al momento de llevar a cabo nuestro estudio, ¿sí? Nos van a orientar, nos van a ayudar a organizarnos, ¿sí? Porque son una parte elemental de nuestro estudio, ¿sí? Nos van a ayudar, como les dije recién, a ordenar nuestro trabajo, a priorizar nuestros recursos, ¿sí?, a priorizar nuestras actividades también. Esto que hablaba Rocío, esto de generar un calendario, esto es un hábito de estudio, todo va de la mano, ¿sí? Si nosotros no nos organizamos desde el principio, va a ser muy difícil, ¿sí?, después ponernos al corriente con todas las técnicas de estudio, ¿bien? Las técnicas de estudio son un montón, ¿sí? Nosotras hemos seleccionado algunas. Como les decía yo también al principio,
entiendan que no es una receta la que les venimos a dar, solamente venimos a mostrarles, a socializarles las más conocidas y las más utilizadas, ¿sí? Cada uno va a apropiarse de la que mejor le sirva, ¿sí? Tiene que ver también con el material que vamos a estudiar, tiene que ver con nuestra forma de comprensión. Si nosotros tenemos una gran comprensión lectora por ahí, nuestros esquemas y Bien, luego de la explicación que acaba de dar mi compañera, vamos a proceder a comentarles, como les dijo ella, algunas de las infinitas técnicas de estudio que existen, pero que son las que consideramos nosotros las más usadas y las más esenciales para transitar el camino de la universidad. Tenemos a las ideas primarias y a las ideas secundarias, o a las ideas principales, es decir, primarias y principales se denominan también. Estas son el concepto más importante que van a encontrar en un texto, ¿sí? Porque estas ideas es lo que le da el sentido a esta construcción o a esta producción textual. Y alrededor de estas ideas se va a desarrollar todo el texto, el libro, el documento, lo que sea que ustedes estén trabajando. Hay que aclarar que en un texto hay más de una idea principal, eso está claro. ¿Cómo podemos reconocer una idea principal en un texto? Y puede ser una definición sobre algo, ¿sí? Puede ser una afirmación, puede ser una pregunta también, ¿sí? Hay que identificarlas. ¿Cómo las identifico? ¿Cómo venimos diciéndolo? Realizando lecturas profundas. Hago una lectura profunda sobre el texto. Si hace falta, vuelvo a releer esa parte para poder identificar cuál es la palabra, el concepto, la categoría que más se repite o de la que cuál es la que giran alrededor de ella. Entonces, esto nos hace más fácil encontrar. La segunda parte es las ideas secundarias. Estas tratan de explicar, ejemplificar o ampliar la idea principal o la idea primaria, ¿sí? Siempre están acompañándola. Y generalmente nos ayudan estas técnicas a reconocer, como en este caso les vamos a mostrar ahora, ¿sí? Este es un fragmento de Nino, los que estudian abogacía por ahí lo van a reconocer. En este texto Nino nos está comentando que el derecho se encuentra en todas partes y él va a dar ejemplos en los que, ejemplos cotidianos en los que se va a encontrar el derecho. Entonces, lo que ustedes ven en amarillo son las ideas principales y lo que ven subrayado son las ideas secundarias, ¿sí? Que están justamente ejemplificando o tratando de explicar lo que el autor está diciendo. Este fragmento que ven acá también está citado como se cita en las normas APA sexta edición. Así que miren, ahí en esa imagen pueden ver dos de las herramientas que les hemos traído para ustedes. Bien, otra de las técnicas de estudio más usadas y que está sumamente relacionada con las ideas principales y secundarias, ¿sí? Es el resumen. ¿Sí? Que ahora les voy a hacer la diapositiva, ¿sí? El resumen es una forma de reducir el texto, ¿sí? Es una forma de producir, ¿sí? Otro texto utilizando, en este caso, las ideas principales que habíamos seleccionado anteriormente, ¿sí? ¿Cómo se logra este resumen, ¿sí? Con el orden y el desarrollo de las ideas que se plantean en el texto, utilizando el mismo lenguaje que utiliza el autor, sin alterarlo, sin poner juicios nosotros, y tampoco alterando los conceptos básicos, ¿sí? Y por último, eliminando los diálogos, ¿sí? Teniendo en cuenta estos tipos o estos tips, podemos lograr un resumen siempre y cuando le agreguemos los conectores y que este escrito, este resumen que nosotros hagamos, ¿sí? Tenga coherencia y cohesión para que nosotros lo podamos entender. Y como repetí al principio, una cosa es que yo pueda entender mi resumen y otra cosa es que mi compañero entienda mi resumen, ¿sí? Siempre los resúmenes
las técnicas o nuestro material de estudio es personal. Nosotros les damos nuestro entendimiento. Entonces, obviamente todos nos hemos prestado y nos vamos a prestar nuestros apuntes. Pero siempre que yo presto, bueno, yo te lo presto y te lo voy a explicar porque yo lo entendí así. Bien, y si vos me prestas tu apunte, explícamelo como vos lo entendiste para yo después agregarle o darle el sentido que vos utilizaste al momento de, en este caso, confeccionar un resumen. Bueno, el resumen es un documento bastante personal y particular, cada uno lo realiza como quiera, hay personas que lo hacen en computadora, hay personas que lo hacen a mano, ¿sí? Es de elección propia, ¿sí? Y como les repito, es muy personal esto de la idea del resumen. Pero es una de las técnicas más importantes y principales para hacer. Entonces, bueno, ahí un poco los tips están y vamos a continuar con la próxima técnica de estudio. Bien, la próxima técnica de estudio es el cuadro comparativo. Esto lo van a usar por el resto de su vida siempre. Los cuadros comparativos tienen la ventaja de organizarnos los datos en tantas columnas como elementos queremos comparar y se expresan claramente las diferencias o las similitudes que pueden existir entre 1, 2, 3 o más conceptos. Como hablaba de ventajas, que ofrece una visión del todo el conjunto del tema o la temática y además constituye una ayuda fundamental a la hora de repasar, ¿sí? Nos facilita a nosotros la retención del contenido, de lo que leímos, nos ahorra tiempo y nos ahorra energía. Y además, todo esto nos ayuda a comprender más rápido y mejor lo que estábamos leyendo o trabajando. Acá en la diapositiva ustedes van a encontrar programas útiles para realizarlo en computadora. Los cuadros comparativos los pueden hacer tanto en Word como en Excel, ¿sí? Tengan en cuenta que por ahí se los pueden solicitar a ustedes en PDFs o bueno, ciertas presentaciones, tienen que cumplir con lo que a ustedes se les solicita, pero para elaborarlos estas son las opciones que creemos más fáciles de usar, ¿sí? Ahora les vamos a mostrar, por ejemplo, acá tenemos un cuadro comparativo, ¿sí? Que vemos que tiene 3 elementos, características, feudalismo y capitalismo, se van a diferenciar qué es uno y otro, y los elementos que van a tener en cuenta para esta diferenciación son los económicos, los políticos y los sociales, ¿sí? Entonces ahí vemos la diferencia que se puede presentar. Este es un esquema que está realizado en Word para que ustedes vean cómo lo pueden hacer. Bien. Otra técnica de estudio, quizás una de las más utilizadas y usadas, es la línea de tiempo, ¿sí? La línea de tiempo la hemos usado desde la día, ¿sí? ¿Por qué es tan importante la línea del tiempo? Porque nos va a representar o no, en realidad nos presenta cronológicamente a través, obviamente, de la de los hechos más importantes, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja de trabajar con líneas del tiempo? Primero, nos va a permitir elaborar sintéticamente la información. Entonces, en una línea del tiempo vamos a colocar los hechos, los años, primero ordenado cronológicamente, y luego vamos a seleccionar en qué año pasó tal o cual suceso, pero lo vamos a escribir sintéticamente. Bien, nos va a facilitar la retención de datos estadísticos. Muchas veces o a muchas personas se les hace más difícil aprenderse el tema de los números, de los años o de los siglos. Entonces, en una línea del tiempo, al estar plasmado, estar todo visto, o sea, todo nos muestra una, que ya los vamos a mostrar en el ejemplo, una visualización más amplia, va a ser un poco más fácil de aprendernos y de memorizarlos. Y luego, bueno, como les repetía, tiene una fácil visualización. Nosotros aquí, como hemos venido trabajando anteriormente, hemos venido buscando también programas para realizar estas técnicas de estudio. Sí, lo pueden hacer a mano, obviamente, claramente, con la regla, lápiz y demás, pero también lo podemos hacer en nuestra computadora, nuestra tablet o nuestro celular, ¿sí? Lo podemos hacer a través de Word, ¿sí? Lo podemos trabajar con PowerPoint o con Lucid o Chart, sí, que es
online, ¿sí? Tenemos este gráfico, ¿sí? Que es uno de, bueno, en realidad lo hemos hecho en Chart, es una página web, ¿sí? En este caso, es una línea de tiempo sobre las leyes educativas que se han ido sancionando a través de desde 1800. Bien, siguiendo con esta línea de las técnicas de estudio, vamos a pasar ahora a los mapas conceptuales. Es muy probable que tanto en sus producciones de trabajos prácticos como en producciones de parciales, los profesores les soliciten a ustedes que elaboren una línea de tiempo, que elaboren un cuadro comparativo, que hagan también un mapa conceptual. El mapa conceptual es uno de los más importantes, ¿sí? Una de las técnicas más importantes y las más utilizadas, ¿sí? El mapa conceptual son esquemas, son representaciones gráficas, donde varias ideas están interconectadas entre sí y se van a confeccionar utilizando los dos elementos. Primero, los conceptos. Estos conceptos pueden estar en frases breves, cortas, o si bien se puede hacer un mapa conceptual un poco más extenso, en el que coloco, por ejemplo, una definición, y las uniones o los enlaces que se puedan dar con otros conceptos, ¿sí? O con otras categorías. Todo mapa conceptual tiene que tener estos elementos: conceptos, palabras claves que me expliquen esos conceptos y proposiciones. Como les comentó Paula, hemos tratado de poner y que ustedes puedan visualizar cuáles son los programas con los que pueden realizar estas diferentes técnicas de estudio en la virtualidad, ¿no? Y tenemos en cuenta que no todos tienen acceso a Internet, o que tal vez utilizan solamente el acceso a Internet para ingresar a las plataformas por las que tienen que cursar. Entonces, para evitar eso, pueden usar y pueden hacer el mapa conceptual en Word, pero también hemos puesto ahí otros ejemplos que a ustedes les van a servir para poder utilizarlo, ¿sí? Ahí tienen, les vamos a mostrar un video de cómo ir realizando un mapa conceptual en esta aplicación. Sí, ahí se va cargando el video, ahí les va a ir explicando cómo hacerse, cómo pueden ir colocando. En este caso lo hicimos con CMap Tool, ¿sí? Es una aplicación que la pueden descargar. Van colocando estos elementos claves que les comentábamos, conceptos, palabras claves, las uniones o los enlaces y las diferentes proposiciones. Ahí vemos cómo se va armando. En este caso es un esquema de la administración, ¿sí? Ahí vemos cómo estamos usando palabras de enlaces, conceptos, categorías, relaciones, ¿sí? Este es uno de los tantos ejemplos para que ustedes lo puedan hacer. Es una aplicación que recomendamos, que es muy buena, que muchos docentes y muchos estudiantes la utilizan, por eso queríamos mostrársela a ustedes. Pero también tienen la posibilidad de realizarlo sin ningún problema en Word. Bien. Uno de también, después del mapa conceptual, uno de las técnicas más importantes y más usadas, ¿sí? Son o es el esquema. Bien, el esquema es una manera de analizar, de mentalizar
y de organizar todos estos contenidos e ideas principales, ¿sí? Es una expresión gráfica, básicamente, del subrayado de las ideas principales que veíamos al principio con Rocío y de que también luego nos servían para realizar el resumen. Bien, el esquema es básicamente lo que todos o la mayoría hacemos para poder estudiar, ¿sí? Para la realización o para que nos quede bastante entendible, tenemos que tener en cuenta de que se deben utilizar palabras cortas, palabras claves, frases, ¿sí? Y que sea bastante sintético, ¿sí? Acá hemos dejado también, como hablábamos recién Rocío, con el mapa conceptual, hemos dejado distintos programas con el que ustedes pueden realizar un esquema, ¿sí? Microsoft Word, CMap Tools, Lucidchart o MindMeister, que estos dos últimos programas son online. Pero yo acá les voy a mostrar una imagen, ¿sí? De cómo se haría un esquema en CMap Tools, ¿sí? Es súper fácil de trabajar, lo veis recién en el video, y bueno, en este caso es un trabajo de la Facultad de Filosofía, ¿sí? Bien, ya vamos llegando al final de estas técnicas utilizadas y aplicadas al estudio, más que nada al estudio universitario, y como bien sabemos, en esta nueva modalidad de estudio que estamos empleando todos, tanto docentes como estudiantes, a distancia, ¿sí? Virtual, se ha acrecentado el uso de las infografías, o van a escuchar que están de moda, ¿no? Las infografías. Entonces nos parece importante comentarles qué son las infografías y cómo las pueden crear ustedes mismos también. Una infografía es una representación visual que puede estar ordenada en forma de diagrama, que tiene textos escritos y que además se acompaña de gráficos o de imágenes, ¿sí? Que nos resumen o nos explican figurativamente una temática en particular. Estamos rodeados de infografías, todas las publicaciones, por ejemplo, que se dan en redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, todas estas imágenes que vemos que tienen contenido y que además tienen imágenes, esas son infografías. Es muy fácil de realizarlas. Nosotros recomendamos hacerla a través de estos 3 programas que les dejamos, ¿sí? Porque la ventaja que tiene el uso de las infografías es que son espacios pragmáticos con una imagen que contienen un saber, ¿sí? Entonces, tal vez quienes tienen la facilidad de la visualidad a la hora de estudiar, que son más visuales, que tienen más memoria, por así decirlo, o recuerdan colores, espacios, fuentes, texturas, bueno, todas estas infografías les van a ayudar, ¿sí? Van a fortalecer esa habilidad que ustedes tienen. Personalmente, y Paula también, hacemos mucho uso de Canva, ya que es si bien todas estas aplicaciones son premium, es decir, que hay que pagarlas, tienen entre su listado de plantillas algunas de descarga gratis. Entonces, nosotras se las recomendamos a las 3, son muy buenas, pero Canva en particular es aquella que por ahí tiene la posibilidad de cambiar la fuente, los temas, ¿sí? Los tamaños, combinarlos, entonces por eso se las recomendamos. Vamos a darle un espacio a las preguntas que se puedan ir presentando, que se hayan presentado. Vamos a intentar responderlas todas. No sé si acá la compañera Ale tiene alguna. Sí, han habido 2 preguntas. La primera, tengo una pregunta. ¿Cuántas horas de estudio o de lectura es lo recomendable? ¿De qué forma uno debería disponerse a tomar los apuntes? ¿Cuáles serían los mejores horarios para hacerlo? Gracias. Bueno, no hay una receta, como les dijo Paula. Lo más recomendable es que ustedes sigan la rutina que tenían antes de la cuarentena. Por ejemplo, si ustedes iban a cursar en la mañana su carrera, y bueno, sigan, hagan de cuenta, simulen que ustedes tienen que ir a la facultad aunque no vayan. Entonces, si yo entraba a clases a las 8, me levanto, desayuno, me doy un tiempo tranquila o tranquilo para mí, sí, de pensar, de relajarme. Si quieren, me tomo un baño o no, eso lo decían ustedes. Termino algunas actividades o quehaceres que tenga que realizar, que tengan que ver conmigo o con el lugar en el que estoy, y empiezo a preparar el lugar, ¿sí? Traten de buscar los espacios más iluminados de sus casas, y si
a las 8 empezaban la clase, empezar a estudiar a esa hora. Y nosotros teníamos un horario, ustedes seguramente antes de que ingresaran a la universidad les dieron el horario de clase, entonces tratar de respetar ese horario, que si bien muchos profes lo están haciendo y dan clase en el horario en el que normalmente iban a tener clase, entonces saber que yo tengo clases de 8 a 10 me hace a mí saber que yo me voy a levantar temprano, que voy a ir a asistir a la clase, que voy a estar tomando notas, haciendo apuntes, y luego de eso puedo dedicarme una hora más a esa materia, tener un tiempo de descanso y volver y hacerlo así con todas las materias. La verdad es que no hay un método ni una receta única, cada una lo hace en sus tiempos. Por ahí uno decide hacer algo y ocurre un emergente que no lo podemos cumplir. Entonces me organizo, si no lo pude hacer hoy, lo paso para que mañana sea mi próxima actividad, de la principal, la primera. Entonces la idea es que no se desesperen, que no los asuste tantas lecturas que tienen que realizar y que también se apoyen, aunque es difícil ahora porque no hay tantos grupos, pero sí, por ejemplo, en el cursillo ya generaron un grupo de estudio y bueno, que comenten con los compañeros cómo te fue con esta lectura, no entendí esta parte, me la puedes explicar, hagan uso de la herramienta que tienen las clases de consulta, ¿sí? Pregunten a sus alumnos guías cómo puedo hacer, no los atosiguen pobres, pero sí pregúntenles a ellos cómo puedo hacer para contactarme con el profesor, cómo puedo saber qué otros estudiantes cursan para hacer preguntas. Traten de agotar los canales, ¿sí? que tienen a su favor, ¿sí? y de ayudarse entre todos, es una manera, ¿sí? No sé si Paula quiere agregar otra cosa. Bien, entonces pasamos a la segunda pregunta. ¿Cómo sabemos qué técnica se ajusta mejor a la información que queremos reunir? ¿Todas las técnicas sirven para todas las cátedras? Bueno, como yo les expliqué al principio, es algo muy personal. ¿Sí? Yo creo que las técnicas no se ajustan al contenido, sino que se ajustan más a nosotras o a nosotros. En realidad, cada uno va a optar de la forma que más conveniente les sea estudiar. ¿Sí? Yo voy a poner un ejemplo bastante tangible para mí. Para mí es muy difícil estudiar, por ejemplo, con un resumen, ¿sí? Yo más me voy, por ejemplo, con el esquema, el mapa conceptual, los gráficos, ¿sí? Pero tengo compañeras que estudian la misma carrera que yo y el mismo material y estudian, ¿sí? A través de resúmenes, ¿sí? A través de escritos o simplemente del texto, ¿sí? De sus ideas principales. Cada técnica, ¿sí? Se va a ir adaptando, o ustedes se van a ir adaptando a la técnica, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo que estudiar historia, supongamos, y tenemos algo que tiene que ver con estos sucesos, obviamente voy a poder aplicar allí una línea de tiempo que me va a permitir visualizar, ¿sí? Todo esto. Pero obviamente a cada uno, ¿sí? Pues, cada uno va a optar si le es más sencillo estudiar a través de una línea del tiempo o a través de un gráfico, ¿sí? Por eso les decíamos al principio, no es una receta, ¿sí? No es decir, bueno, se me hizo fácil o entendí este y me quedo con este. La cosa es ir probando, ¿sí? Y del ensayo y error, prueba y error, ¿sí? Y es hasta que cada uno vaya buscando y encontrando su forma de estudiar. Es lo mismo que pasa con la lectura. 2 horas leí, bueno, chau, entendí el texto. No, porque quizás hice una lectura muy por encima y no hice una lectura profunda. Quizás me siento, me pongo en condiciones, dejo el celular, ¿sí? Trato de tener un clima bastante tranquilo para poder leer y me alcanzó con una lectura para poder entender el texto. Entonces, no hay una receta, ¿sí? O sea, eso no existe. Y si la hay, va a funcionar en una persona porque es la receta de esa persona, ¿bien? Entonces, es muy personal. Yo creo, o yo le sugiero en realidad, y como lo hemos dicho al principio, esto no es una mera aplicación de técnicas, es dependiendo de lo que a mí me funcione, de lo que a mí me sirva, sí, lo voy aplicando. Entonces, lo que les puedo recomendar es sentarse y leer su texto y decir, bueno, este texto me permite hacer línea del tiempo, hacer un esquema, un mapa conceptual. Si lo entendí perfectamente, entonces no me va a ser necesario escribir tanto, ¿sí?
para generar entonces un mapa conceptual. Puedo hacer un esquema, puedo hacer algo más sintético, más resumido. Si me costó entenderlo, pues bueno, el mapa conceptual tendrá que servirme. Depende de cada uno y de qué lectura y de qué forma voy a ir yo entonces acomodándome a mi hábito de estudio. No sé si quedó un poco clara la respuesta. Sí, quedó claro. Queda una pregunta más que ha salido hace poco. ¿Cómo armo o consigo mi propio lugar físico para estudiar o leer? Y en caso de no tenerlo, ¿qué alternativa podría realizar en esta cuarentena? Bien, es una pregunta muy interesante. Por ahí, que eso yo quería agregar a lo que Paula estaba diciendo. Muchos de ustedes tal vez son la primera generación de estudiantes universitarios en sus familias, entonces las familias no están acostumbradas y no reconocen cuáles son las necesidades que tienen los estudiantes a la hora de sentarse a estudiar, un estudiante universitario, ¿no? Entonces, por ahí resulta difícil porque es una casa chica y somos muchos, entonces lo mejor es, bueno, si yo sé que somos muchos y no sé, mis hermanos se levantan a las 10 de la mañana y bueno, me levanto temprano y aprovecho esas horas de tranquilidad en las que puedo estar. Hay quienes les gusta más estudiar en la mañana y otros que prefieren estudiar en la noche, entonces si yo sé que a las 11 o 12 se van a dormir, bueno, me quedo unas horas y aprovecho ese tiempo para poder leer, para poder estudiar, y si no, bueno, adaptar nuestros espacios, si tienen patios, balcones, las horas de la siesta, la verdad es que el clima nos está ayudando mucho y está muy lindo para sentarse a leer y a estudiar ahí, bajo el sol, lo pueden hacer en sus habitaciones, ¿sí? Con solo una mesa y una silla, ustedes ya pueden acomodar sus espacios. Yo siempre recurro a las frases motivacionales, ¿sí? Buscar y motivarse con frases de otros, o no sé, a mí por ejemplo, en mi formación lo hice siempre con canciones, algunos prefieren estudiar escuchando música, eso también genera un clima, podemos escuchar una música tranquila, música de estudio, hay muchas playlists para esto, entonces la idea es que ustedes puedan ir buscándole el gusto, sí, al estudio. No por estudiar más uno va a ser un botón o un ñoño o como se diga, sino que va a ir generando este hábito que es el que nosotros les proponemos. Entonces, poco a poco, paso a paso, ustedes pueden ir acomodando sus lugares, aunque sea el más chiquitito, créanme que si ustedes consiguen un poquito de paz y tranquilidad ahí, eso ayuda mucho. Y también, bueno, la colaboración de sus familias, pedirles, evitando conflictos y demás, tiempos de silencios o espacios personales para que ustedes puedan estudiar. No sé si quedó respondida la pregunta. Muy bien, sí, quedó respondida la pregunta y al no haber más preguntas, creo que podríamos ir dando cierre a la charla sobre técnicas de estudio y aprendizaje. Perfecto. Nosotros, antes de despedirnos, queremos volver a agradecer a los compañeros y a las compañeras de IDEA por este espacio que nos han brindado. Venimos trabajando con un par de compas ahí hace muchos meses y estamos muy felices de estar ahora acá con ustedes. Y además queremos extender e invitar a nuestros colegas docentes a que se sumen. El trabajo entre las organizaciones, entre los docentes, el cuerpo docente y los estudiantes en general hacen que la comunidad educativa de la Universidad Nacional de San Juan crezca, entonces nosotros apostamos a eso, a que seamos una universidad colectiva, popular, que tengamos en cuenta las realidades que tienen nuestros estudiantes y estas experiencias como las que estamos realizando hoy nos ayudan a acercarnos un poco más. Así que, sin nada más que agregar, agradecemos y bueno, estamos a disposición de ustedes, chicos, para lo que necesiten. Bien, muchas gracias. De parte del Espacio Ideas queremos agradecerles a ustedes. Muchas gracias por participar de esta charla. También recordarles a todas las personas que están viendo que esta charla va a ser subida a YouTube, así que no se olviden de compartir con sus compañeros, quien sea que les pueda servir esta charla. También suscribirse, vamos a estar subiendo de esta charla y recordar acerca de nuestra biblioteca virtual, vamos a volver a publicarla por nuestras redes sociales.
Y también síganos por nuestras redes para conocer todas las charlas y actividades que hacemos y para futuras actividades. Buenas tardes para todos. Paula, ¿querés luego. un comentario? No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y bueno, cualquier duda se las pueden hacer llegar a través de ustedes y nosotros las respondemos de alguna otra forma y tener paciencia más que nada. La situación la estamos pasando entre todos y a todos nos afecta de alguna u otra forma, así que paciencia y que no estamos solos. Quédense en sus casas, por favor, cuídense mucho. Bien, muchas gracias a todos, también los que han visto. Y bueno, damos por finalizada esta charla. Muchas gracias.